Bien. Entonces, ¿cuál es el problema que está planteado? Es un elemento como el que ustedes ven ahí, el cual tiene una carga distribuida en toda su longitud. Además, tiene una carga puntual en el nodo, bueno, depende cómo esté numerado, eh, eh, donde llega el elemento 5 e inicia el elemento 6. Yo voy a revisar esto, debería estar, aquí debería haber el nombre de la junta, ¿no? No sé, a veces alguna información cuando se pasa, cuando se exporta no sale, quizá puede ser el problema. Entonces, como les decía, en esta junta, en el problema que ustedes hicieron, previamente con líneas de influencia, ustedes encontraron que el escenario de cargas críticas es cuando la carga está distribuida en todo el elemento y la carga puntual está aplicada en la junta que menciono, ¿no? Eso es lo que ustedes calcularon previamente. Además, a ver, si no me equivoco, esta carga era de 110 kilonewtons, ¿sí? Y la carga distribuida, si me recuerdan el valor, De 10. de 10 kilonewtons sobre metro, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente, ahora pasa que cuando iniciamos uno de los requisitos que hablábamos para un reticulado plano, era que las cargas estén aplicadas únicamente en las juntas. Y en este caso tenemos una carga de 110 aplicada en la junta, pero luego tenemos una carga distribuida en todos los elementos inferiores, en el elemento 5, 7, 10 y 13. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es una solución? Yo voy a traer el elemento 10, que es este de acá, ¿sí? Y voy a voy a dividir el problema, ¿no? Solo, digamos, para el elemento 10. Entonces, este elemento 10 tiene una carga distribuida de 10 kilonewtons, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es aislarlo a ese elemento, ¿sí? Y ese elemento, por esa carga distribuida, como ustedes saben, yo voy a considerar que el elemento está articulado en las esquinas, ¿sí? Porque en realidad esa es la definición, los elementos están articulados en cada una de sus esquinas, ¿no? Entonces, la carga distribuida, ¿sí? Se la puede definir de una forma equivalente. El problema que ustedes ven acá, yo puedo definirlo, perdón, mediante una viga en la cual tenemos dos cargas aplicadas de forma axial, para este caso, en las esquinas, ¿sí? Entonces, la idea del problema 1 es que sea igual, la consideración de carga sea igual al del problema 2, ¿no? Si decimos que este es el 1, que es el estado de cargas original, debe ser equivalente al problema 2 que nosotros estamos definiendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos tener cargas distribuidas en elementos, sino solo podemos tener en las juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, sencillamente ustedes creo lo pueden identificar claramente en función de sus estudios previos. Y ustedes saben que esta carga distribuida genera reacciones, ¿no es cierto? Dos reacciones axiales. ¿A qué es igual? Estas reacciones va a ser igual a la carga por la longitud dividido para 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el elemento está distribuido en toda la longitud. Entonces,
RI, por ejemplo, puede ser igual a W por L y sobre 2, que es la reacción en 1, y RJ también será igual a W por L sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, RI y RJ serían las reacciones que se generan en cada uno de los elementos. Ahora, como esto es como es un problema estático, ¿qué es lo que físicamente me dicen las reacciones? Que yo necesito dos cargas puntuales con intensidad W por L sobre 2 para resistir la fuerza distribuida en la parte superior. En otras palabras, me está diciendo que esta carga distribuida superior es equivalente a las dos fuerzas puntuales aplicadas en los extremos. Ese es el equilibrio estático que tiene el elemento. Entonces, valiéndonos en esto, las reacciones, ¿sí?, se convierten en las fuerzas aplicadas en los nodos. Y esas fuerzas aplicadas en los nodos son equivalentes a la fuerza distribuida en todo el elemento. ¿Sí? ¿Está claro este concepto? Sí, genial. ¿Sí? Simplemente es recordar el tema estático. La carga distribuida provoca reacciones en los nodos I y en los nodos J. Físicamente, ¿qué me dice? Que si es que yo no tuviera aquí digamos, no tuviera una articulación o un rodillo, y yo al elemento le pongo una carga distribuida, para que ese elemento con carga distribuida no se deforme, me dice que en la parte inferior tengo que ponerle dos cargas puntuales. Si yo le pusiera las dos cargas puntuales en la parte inferior y la carga distribuida en la parte superior, ese elemento va a estar en equilibrio, no se va a deformar. ¿Sí? Eso es lo que yo calculo. Que no es otra cosa que las cargas distribuidas, una carga distribuida en toda la longitud es equivalente a dos cargas puntuales en las esquinas de valor W por L sobre 2. ¿Sí? Si la carga, bueno, si alguien podría preguntarse si la carga no está distribuida en todos los elementos, sino en una parte, pues bueno, lo mismo. Sacar cuál es la reacción que provoca ese elemento, esa carga en cada una de las esquinas, y esas son las cargas puntuales que van a ser aplicadas. Muy parecido al problema que habíamos visto de las reacciones con las zapatas. ¿Sí? Las reacciones luego no son otra cosa que las cargas de diseño para la cimentación. Bien, entonces, Una pregunta. ¿sí? Como en un punto llegan, se podría decir, las reacciones del elemento anterior y del elemento siguiente. En ese punto se vendrían a sumar las dos, ¿verdad? Exactamente, es lo que iba a hacer ahora. Ah, ya, Ahora, gracias. yo grafiqué antes el elemento 10, que es este de acá. Ahora vamos a graficar el elemento 13. Entonces, el elemento 13 es, en este caso, similar al elemento 10 en cuanto a cargas distribuidas, ¿sí? También voy a tener reacciones RI y también voy a tener reacciones RJ, ¿sí? Entonces, como tú dices, yo veo que en el nodo, perdón, no sé por qué aquí no está el nodo, ya les voy a actualizar. En el nodo que yo estoy mostrando ahora, lo que hay una suma de reacciones. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la suma de las reacciones? La reacción RJ del elemento 10 y la reacción RI del elemento 13. ¿Sí? Entonces, del problema previo yo tenía esto, tenía dos cargas aplicadas. Pues bueno, en el nodo que yo les menciono,
ahora es la suma de dos cargas. ¿Sí? Insisto, ¿cuáles son las cargas? RJ del elemento 10 y RI del elemento 13. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el nodo que está los 110 kilonewtons, ahí igualmente se le restaría los 110 y se le sumaría la reacción que está en ese nodo. También, también. Por ejemplo, esto es en el elemento 10. En el elemento 7, que viene por acá, por la izquierda, tendríamos una vertical debido a la carga distribuida, más 110, que es la carga aplicada puntual. ¿Sí? Ingeniero, gracias. A ver, terminemos esto. Entonces tenemos el elemento 10, el elemento 13, ¿no? Ahora, en el elemento 13 hay la particularidad que alguien me había mencionado, que el elemento 13 es una articulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando consideramos las cargas, si ustedes recuerdan, decíamos, las cargas son aplicadas en los nodos libres, es decir, en 1, en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El resto, 14, 15 y 16, son nodos restringidos. En esos nodos, por definición, no pueden ser aplicadas. Sin embargo, yo puedo notar que hay un valor de carga, es decir, la mitad de la carga está de acá, que no va a ser considerada en mi problema inicial. Esa carga la voy a considerar en el problema final. ¿Cómo lo voy a considerar? Si ustedes recuerdan, había un vector que lo denominamos J. ¿Sí? ¿Alguien recuerda a qué, cómo se llamaba ese vector? ¿Era el de las reacciones? El vector de reacciones, efectivamente. Y ese vector de reacciones, ¿qué tamaño tendría para este problema? ¿De 3? 3. De 3 por 1, ¿sí? ¿Y cuáles son las reacciones que van a tener ahí? Las reacciones de, pongámoslo así, 14, 15 y 16. ¿Sí? Entonces, la reacción vertical que yo la obtuve de la definición primaria del problema, tengo una vertical que corresponde al grado de libertad 16, ¿no es cierto? Si se fijan, 14 es el grado de libertad, el vertical, ¿sí? De la junta inicial, 15 es el horizontal de la junta final y 16 es el vertical de la junta final. Entonces, esta carga es una reacción R16. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Del otro lado podríamos preguntarnos, R14, ¿va a tener también un valor? No, ese no. A ver, R14, ¿seguros? Porque hay una reacción igual ahí por el apoyo. Claro, porque miren, hagamos el mismo ejercicio. Aislamos este elemento, ¿sí? Este elemento lo que va a tener es una carga vertical izquierda, una carga vertical, perdón, derecha a izquierda. En nuestro problema hemos de considerar para las deformaciones solo la izquierda, la derecha. ¿No es cierto? Porque ahí es libre. El izquierdo no, porque es restringido.
Entonces, ese valor, ¿qué grado de libertad es la deformación vertical en la junta inicial? ¿Qué grado de libertad es este de aquí? 14 es un grado de libertad El grado conocido, de libertad 0. 14. Entonces, R14 también tendrá ahí su valor. Y R15, por cierto, va a ser igual a 0 para este caso, porque solo tenemos cargas verticales. Alguien me preguntó este caso en el cual el elemento 5 tiene una reacción por el lado izquierdo, una carga puntual del lado izquierdo, una carga puntual por el lado derecho, y vemos que aquí existe una carga de 110. Me preguntaba si se tiene que sumar, sí. En realidad se van a sumar 3 cargas, si ustedes se fijan. Se va a sumar, este sería lo que va a pasar. Aquí hay una carga vertical y acá hay otra carga vertical. En esta junta, lo que ha pasado es que la carga que va a estar aplicada en la junta aquí señalada va a ser igual a la suma de R5J, R7I, más la carga aplicada de 110. Rápidamente podemos hacer, la carga distribuida es de 10 por 5, 50, la reacción de cada uno va a ser 25. Vamos a tener 25, 25, 50 y 110, 160 va a ser la carga aplicada en esta junta. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Podríamos hacerlo rápidamente. Entonces, podríamos hacer rápidamente el problema de carga distribuida de 10 kilonewtons y una carga puntual de 110 va a ser equivalente ¿a qué? Aquí una carga vertical, perdón, tenemos la carga vertical, perdón que no se hayan grabado las juntas, ya les voy a actualizar el archivo. ¿Sí? Cuando uno tiene las juntas es difícil definir, ¿no? Y luego por otro lado las voy a señalar en rojo, 2 cargas que van a ser tomadas para el vector J. Bien, entonces veamos, ¿cuánto dijimos el valor que va a tener aquí la carga? 50, 110, 160 kilonewtons, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. 160, recuerden, es cada reacción es 10 por 5, 50, es decir, 25, 25 en cada lado. 25, que es RJ, 25, que es RI, lo que viene del elemento 7, más 110 me da 160. En esta junta, ¿cuánto será el valor de carga? 50. 50 kilonewtons, que es 7 RJ, ¿sí? Del elemento 10, 7, y RI del elemento 10. ¿Sí? Es lo único que tenemos. En esta junta, 50. muy bien. 50 kilonewtons. Y esas son las cargas aplicadas. Es decir, si ustedes tendrían un problema inicial, tendrían que haber, convencionalmente, les tendrían que haber puesto esto, 160, 50 y 50, ¿no es cierto? Y con eso ustedes ya pueden resolver el problema. Sin embargo, aquí hay que considerar también algo adicional, son las 2 cargas de
en este caso 25 kilonewtons que no han sido consideradas para el problema inicial, pero sí van a ser consideradas para el problema final. ¿Sí? Quizá podríamos ponerlo J, el vector J va a ser igual a 25 kilonewtons, 0 kilonewtons, menos 25 kilonewtons, ¿no? Esa sería la definición del problema, ¿no? Recuerden algo importante, que el vector J es un vector de reacciones. ¿Sí? La carga de 25 hacia abajo, ¿qué signo debería tener? Negativo, ¿no? Sí. Sin embargo, la reacción, como lo que yo estoy obteniendo son reacciones, es positiva. El vector J es de reacciones. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es poner de forma inversa. Entonces, en este caso, las dos son positivas. Entonces, ese sería el problema que se tiene que resolver. Con las cargas que están en negro, perdón, aquí ya borré, 50 kilonewtons. Con las cargas que están en negro, con eso ustedes pueden resolver el problema, ¿no? No les hace falta más. Lo que quizá haría falta es mencionar que tienen un vector J, pero ese vector J, ¿dónde se lo aplica? Ese vector J va a modificar la ecuación de cargas no conocidas. ¿Alguien recuerda la ecuación? Bueno, el vector de cargas no conocidas era K21 por el vector de desplazamientos no conocidos más K22 por el vector de desplazamientos conocidos. Esa era la segunda ecuación que habíamos calculado, ¿no? ¿Sí? Y esas son las reacciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo esas reacciones que las calculamos en función de qué están? No sé si alguien me lo puede notar. ¿En función de qué cargas están esas reacciones? ¿Está en función de todas las cargas o solo de las cargas que están aquí en negro? Solo de las cargas que están en negro. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los desplazamientos no conocidos los calculé a partir de estas cargas en negro, nada más, digámoslo así. No está bien que lo digamos estas cargas en negro, sino en función de las cargas en los grados de libertad libres. Ahora, la pregunta era, bueno, estas cargas en los grados de libertad restringidos, ¿dónde las voy a considerar? Las voy a considerar en esta ecuación y aquí lo que voy a hacerle es sumar, ¿sí?, el vector de reacciones J. Perdón. ¿Sí? Entonces aquí pongámoslo para un poco identificar, ¿no? Lo que está en negro me indica lo calculado con las cargas en negro, ¿sí? Entonces, lo que ahora debo sumar, insisto, es más J, que son las reacciones por las cargas que no las había considerado previamente. Entonces, cuando ustedes modifican, bueno, en realidad no modifican, sino la ecuación que ya conocen de reacciones, le suman las dos cargas que hicieron falta, las dos reacciones, pues ya tienen el problema completo. ¿Alguna pregunta?
¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Repito. Ya encontramos aquí fácilmente las cargas puntuales en los nodos libres. 160, 50 y 50. Con eso ustedes ya utilizan el método de análisis matricial, que ustedes ya lo conocen. Resuelven los desplazamientos primero y luego van a resolver las reacciones. Perdón, los desplazamientos primeros, ¿no? Luego van a calcular las reacciones. Para las reacciones aplican la ecuación que ya habíamos visto, K2,1 por el vector de desplazamientos no conocidos, más K2,2 por el vector de desplazamientos conocidos. Y a esa ecuación le vamos a sumar, o a ese vector le vamos a sumar el vector J. ¿Por qué? Porque en ese vector J estamos considerando dos cargas del problema inicial que no se tomaron en consideración para el cálculo de los desplazamientos. Entonces, de esta forma se está completando el problema, ¿no? Si se fijan, estamos para las cargas, lo que decimos es el problema primario y el problema secundario. El problema primario se resuelve con las tres cargas que están en negro, la ecuación en negro. Como tenemos dos cargas más que están en rojo, pues bueno, le sumamos las reacciones debido a esas dos cargas y tenemos el problema completo. Y bueno, y de ahí con eso, las reacciones y las fuerzas elementales, ustedes las conocen, están en función de los desplazamientos y bueno, ahí no hay nada que hacer. Quizá esa explicación también hacía falta hacerla, entonces bueno, digamos, no hay problema en cuanto a la tarea. Si alguien ya lo hizo así, pues bueno, felicitaciones por demostrar, digamos, ese autoaprendizaje también que siempre hace falta. Pero si no, no hay problema. Entonces, la clase de aquí en adelante es sobre solución de problemas para reticulados planos. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que ustedes durante esta clase resuelvan las dos tareas, los dos ejercicios que tienen como tarea. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen y aquí vamos resolviendo el problema. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que, o sea, digamos, al aplicar este método para hallar lo que son las fuerzas elementales, ¿Sí? por ejemplo, digamos, yo hice uso de un software, o sea, de una aplicación para meter la estructura, o sea, para calcular los elementos en esa aplicación. Y, o sea, con el método que hicimos, sí variaba un poco por la transformación de la carga distribuida. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? ¿Con cuál? A ver, no te escucho, no te escuché bien, pero a ver, me dices que utilizaste un software comercial para solucionar el problema. Sí, o sea, para comprobar el problema. Ya, y me dices que los resultados no son iguales. O sea, varía un poco lo que son, o sea, las fuerzas elementales de cada elemento. Claro. Depende cuál es, ¿qué software utilizaste? Se llama Frame Design Ya. para Android. Sí, eso sería de ver cuál es primero que esté bien definido el problema. Eso hay que tener claro. Los softwares generalmente tienen, el problema global involucran algunos otros conceptos. Por ejemplo, es en 3 dimensiones, involucra que los elementos toman momento, físicamente hablando, pero nosotros no consideramos que las articulaciones toman momento. Entonces, esas consideraciones hay que ponerlas en el software. ¿Sí? Hay que considerar que está articulado, que los elementos no toman momento, no hay efectos torsionales, es un análisis plano en dos direcciones, ¿sí? Todo eso hay que considerar. Ya, ingeniero.
Si él está seguro que el programa considera esto, viene lo siguiente. Los programas utilizan generalmente el método de elementos finitos. Entonces, entre el método de elementos finitos y el método de análisis matricial, va a generarse un cierto, no error, sino una diferencia, ¿sí? Porque al final son dos métodos distintos, entonces no deben salir, no tiene por qué ser exactamente igual. Pero el comportamiento global de la estructura y las deformaciones y todo deben seguir el mismo comportamiento. Y la diferencia de esfuerzos debe ser no considerable. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Sí? Es importante, como te digo, es que le digas al programa cómo quieres que te analice la estructura. Eso es importante. Yo les puedo compartir el análisis de la estructura en otro software y comparamos, si quieren, con sus cálculos al final de la clase. Ya, ingeniero, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. Bien. Bueno, espero que esté claro. Tenemos 40 minutos. Lo que quisiera es que resuelvan el problema. Si tienen alguna duda, me la digan, ¿no? Y aquí lo vemos. Otra forma, por cierto, de calcular es que mediante el método de líneas de influencia ustedes obtuvieron un valor de carga de fuerza axial. Entonces ese valor de fuerza axial mediante el método de líneas de influencia debería ser similar al que están calculando acá. ¿Alguien tal vez tiene por ahí el valor a la mano? Si no me equivoco, el elemento 1 era el que estaba mayormente cargado, ¿no? Sí, a compresión. Sí. A compresión. ¿Alguien tiene el valor? Menos Menos 274.65. 274.63. Ya. Está bien. Yo tengo aquí resuelto el problema y el valor es exactamente el mismo, 274.65. Mediante análisis matricial. Probablemente el software genere algún valor distinto, ¿no? Pero, insisto, es por la diferencia de método. O sea, ustedes no pueden esperar, digamos, de aquí en adelante para toda su carrera, van a encontrarse con esto, van a resolver, qué sé yo, algún deslizamiento de algún talud y van a utilizar 3 métodos distintos. Los 3 métodos seguramente les van a dar respuestas distintas, ¿sí? Pero deben estar dentro de un margen considerable. ¿Por qué? Porque cada método generalmente utiliza distintas metodologías. Entonces, no tienen por qué llegar al valor exacto, los 3 métodos, ¿sí? Pero deben ser similares. Eso sí. Como les digo, si el valor que yo tengo resuelto el problema y lo que tengo es a compresión, menos 274.65, el valor de carga máxima. Bien, tienen 40 minutos, resuelvan el problema, yo voy a estar aquí, cualquier duda me la hacen, la conversamos, ¿no? En la tarde recuerden que vamos a hacer la evaluación práctica. O sea, hay que resolver hasta encontrar las reacciones, ¿no? Todo, hasta encontrar las fuerzas elementales de cada uno de los elementos. Eso sí, sí. ¿Del primer ejercicio o de los dos? De los dos. Sí. Bueno.
Ingeniero, en Ingeniero, la una prueba pregunta. de la tarde, ¿va a ser solo hasta el tema de realizar la matriz de rigidez global o hasta lo que hemos visto hasta ahora? No, hasta la matriz de rigidez global, que es como definimos, ¿no? Listo, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí. Es que en el debate anterior salía que a compresión daba tanto en el elemento HF, que es el elemento 4, y en el Ujú. elemento 1, pero salía la misma compresión. ¿Deberíamos solo usar uno? A ver, en el elemento 4, Ujú. Era cuando se colocaba en 15, la carga de 110. sí, a ver, ¿y cuánto era el valor? Igual lo mismo, menos 274 punto. Mm. Ah, no, la idea sería como, bueno, el otro es atención, ¿no? No, ambos a compresión. Vaya, sí, cualquiera de los dos, digamos, yo en mi caso consideré el que les había hablado previamente, El primero. sí, el primero. O sea, sí, pero en el caso de tener un diseño y todo eso, se tendría que tomar en cuenta los dos. O sea, los resultados quedaban iguales por lo que eran simétricos, perdón. Sí, sí, obviamente hay que considerar todo, o sea, en un diseño. Porque para un estado de cargas, ciertos valores serán mayormente cargados y para el otro estado serán otros. Doy un ejemplo, digamos, con el primer estado de cargas, el elemento 3 tiene 20 kilonewtons y con el estado de cargas 2 tiene 100. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, o sea, lo que yo decía era que al momento de tener un diseño, como decía, para ver lo de las áreas, por lo que se tenía un esfuerzo nominal, se tenía que tener o sea, lo que tenía que ver es el esfuerzo máximo que este elemento puede tener dentro de la Exactamente. estructura. Es lo que te estoy diciendo. El esfuerzo máximo de un elemento puede ser debido al estado de carga 1, que es el que tomamos en consideración ahora, o puede ser debido al estado de cargas 2, que me dices que es cuando se coloca en la otra junta, la carga puntual. Entonces hay que considerar los dos. De generadores. Ujú. Sí, ahora el tema, digamos, de que utilicen este estado de cargas es para que hacer una aplicación de las líneas de influencia, digamos, esa es la idea. Y esa aplicación de líneas de influencia generalmente son en puentes. Y también un poco para que ustedes vayan familiarizándose cómo es el tema de diseño estructural. Cómo uno genera escenarios críticos y esos escenarios críticos son los que les sirven para el diseño. Bien. Bueno, aquí también lo dejo a disposición. Si ustedes necesitan o ustedes quieren para la prueba de la tarde prepararse, no tengo problema. Terminamos aquí la